Hola, bienvenidos al máster en Arduino desde cero hasta nivel profesional. Sí, escuchaste bien, desde cero, porque no necesitas tener ningún conocimiento previo en la materia. Pero también dije nivel profesional, porque juntos recorreremos paso a paso todos los procesos, todos los conocimientos para que vos puedas llevar adelante un proyecto Arduino de alta complejidad. Y ahora me pongo serio para decirte que en este curso vamos a copiar, pegar código y explicarlo. Mentira, no vamos a copiar y pegar nada. Juntos vamos a desarrollar cada línea de nuestro programa. Porque esa es la misión de este máster, de que vos puedas desarrollar lo que te plazca. La imaginación es el límite. Mi nombre es Pablo Sánchez, hace 18 años que me dedico a la electrónica, a la programación y al desarrollo de dispositivos basados en microcontroladores. Como este curso es desde cero y abarca a todos, vamos a empezar por las bases. Vamos a estudiar un poco de programación en C++, pero no te asustes, no es difícil. Y lo mejor de todo es que lo vamos a hacer siempre de una manera entretenida, con ejemplos prácticos, con actividades. Y antes de que te des cuenta, vamos a estar armando nuestro primer proyecto Arduino. Y bueno, y en el resto del curso he preparado un montón de excusas para que aprendamos juntos esta plataforma. Te cuento algunas de ellas. Vamos a desarrollar un control de temperatura con pantalla LCD que muestra gráficos. Vamos también a crear nuestro propio videojuego. Y la gracia no va a estar en que hagas exactamente lo que yo hice. La gracia estará cuando te des cuenta que vas a poder desarrollar tus propios videojuegos. Es más, vamos en un capítulo a adentrarnos en lo que son los sensores de movimiento o sensores inerciales. Lo que me da la excusa justa también para contarte que vamos a hacer un robot que, te aseguro, hace mucho más que encontrar y evadir obstáculos. Déjame aclararte algo importante. En este máster, el maestro no voy a ser yo. El máster vas a ser vos. Y creo que no hay excusas. ¿Vos tenés excusas? No. ¿Vos tenés excusas? No. ¿Vos tenés excusas? Te espero en el curso.